hay que animarse. Si tenemos miedo, hacelo con miedo, pero hacelo. Empezá desde ese lugar. Saber de que este miedo no nos tiene que bloquear. Pensá, ¿cuántas cosas dejaste de hacer por miedo? Cada uno tiene una misión. Las palabras tienen mucho poder. Y si nosotros nos ponemos a pensar cuántas veces pudimos ayudar a alguien, amigo, conocido, con una palabra de aliento y evitar cosas, porque siempre estamos en un lugar, pero ya estamos planificando las vacaciones, qué vamos a hacer mañana. Es perfecto el tema de la planificación, pero vivamos el hoy, lo estrujemos este instante y el día es más largo. Cuando sea la hora del almuerzo, de la cena, 15 minutos, media hora lo que dure, la otra persona puede esperar, ¿no? No es necesario chequear las redes sociales en ese instante donde es importante mantener o reconstruir el vínculo familiar. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Yo Te Explico y hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a aportar mucho valor sobre cómo nuestra voz es nuestra herramienta de trabajo y cómo desarrollarla de tal manera que sea eficiente para nuestros negocios. ¿Cómo está, profe Mariela? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, depende de cuándo sea el momento que nos escuchen y muy agradecida por la invitación. Bueno, para arrancar este podcast queremos saber quién es Mariela y a qué se dedica. Sí, yo soy locutora nacional, soy recibida en la Universidad Católica de Salta a través del ISER, que es el instituto que regula las matrículas, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Soy coach en comunicación, doy clases de locución y oratoria en Horizonte Educativo y también en la Universidad Católica de Salta una materia que se llama Práctica de Radio en el último año de la carrera de locución. Dentro de lo que es la locución, ¿qué aspectos importantes tuvo que ver la habilidad esta en su desarrollo y crecimiento personal? Yo creo que cuando era chica ya tenía la inclinación, el gusto por pensar en que alguna vez me gustaría trabajar en una radio. Viste que muchas veces hay situaciones particulares de la niñez que te llevan, en definitiva, inconscientemente a ese camino. Recuerdo que con mis hermanos, cuando vivíamos en el sur del país, en Argentina, en la localidad de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, un lugar frío, en invierno básicamente, entonces no nos quedaba mucho que jugar adentro de la casa. Y entre las cosas que había de mis padres estaba ese grabador que por ahí en fotos, por lo menos ustedes lo deben conocer, Sí. la casetera. Y agarrábamos los cassettes y nos grabábamos, jugábamos, nos escuchábamos y todo el tiempo estábamos, digamos, en esa situación de disfrutar a través de eso, el poder quizás hacer un programa de radio y jugábamos a eso. Y de a poco el tiempo fue derivando en la posibilidad de poder estudiar la carrera de locución aquí en la provincia de Salta. Mis padres vivían por cuestiones de trabajo en el sur y después nos vinimos a vivir a Salta. Y ese gusto por lo que sería después la locución fue proyectándose a través de la primaria y la secundaria con la situación de poder participar de los actos escolares y a ver quién quiere pasar. Y bueno, yo era la que me gustaba, digamos, estar al frente. Y a pesar de que tenía mucha timidez, porque eso también fue una traba. Sí pasaba para leer las cosas, pero por dentro me comían los nervios. Y sabía de que no era una situación cómoda el estar en ese papel. Y lo dudé en un principio estudiar la carrera de locución, porque digo, con esta timidez sería como difícil pensar estar parada frente a un público, un escenario, frente a autoridades en su momento y tratar de trabajar. Y yo creo que me puse en el papel de ese lugar de tratar primero de ayudarme yo, de ver cómo podía trabajar mi timidez. Y de ahí tomé impulso, no sé, quizás tomando tutoriales de YouTube, porque en ese momento no era tanto el decir, bueno, voy a la psicóloga porque soy tímida, porque tengo algunas situaciones de esa. Y de a poco dije, bueno, yo quiero superarme, quiero mejorar, quiero poder pararme al frente de otras personas y no tener ese temor. Y desde ese lugar me empecé a preparar yo misma. Y me anoté en la carrera, por suerte pude quedar en la lista de los seleccionados, porque en ese año, que me acuerdo que era como en el 90, 91 en la carrera, había como 150 inscriptos y solamente podían quedar 30 personas. Entonces era un colador muy finito.
Y bueno, y me arriesgué y empecé a trabajar y a desafiarme en esto de decir, yo quiero alcanzar lo que me propuse. Así como ustedes me contaban del tema de ser emprendedores y cómo uno va saliendo de a poco con lo que va tomando como herramienta, experiencia. Y bueno, cada uno yo creo que si tiene la actitud de poder lograr esto de ayornarse de cosas de otros, experiencias, capacitaciones todo el tiempo, es la única manera que uno tiene de marcar la diferencia con otras personas y crear tu propia marca personal. Que bueno, hoy es muy importante el desarrollo de la marca personal. Primero nosotros como crecimiento personal y después en las redes sociales de quiénes somos, qué hacemos, los valores que transmitimos. Y como usted decía, antes no había acceso a un psicólogo y por ahí muchas veces uno no accede por timidez, pero con el hecho de YouTube, que es donde nosotros más nos nutrimos y aprendimos con este proyecto del podcast, uno puede crecer y desarrollar habilidades para después transmitírselas a otras personas y allanarles el camino. Sí, yo creo que en su momento YouTube tenía mucho peso. Obviamente que estamos ahora en la era de la comunicación digital y todo es transmedia y nos ayornamos de ese tipo de información. Después, cuando yo termino la carrera, siguiendo el hilo de la conversación de lo que veníamos hablando ahora, me cruzo en el camino con Lucas Coronel de Horizonte Educativo y empezamos a trabajar en cursos. Antes él tenía otro rol y después crea Horizonte Educativo y empieza a hacer esto de la conformación de cursos de comunicación efectiva que derivan en oratoria, locución, liderazgo. Y viendo la oportunidad, porque uno a veces no se da cuenta que hay oportunidades, ¿no? Pasan por frente tuyo y no las aprovechás porque no las viste. Y ahí yo me puse a pensar, bueno, es una buena oportunidad para empezar a ayudar a otros que pasan por la misma situación. Timidez, sentir transpiración en las manos cuando te pasa esto de que te dicen te toca pasar al frente, y todos los nervios típicos cuando tenés que rendir un examen, porque es impresionante lo que te sucede corporalmente, casi como el COVID. Vos tenés sensaciones médicas que vos decís, ¿cómo me puede pasar esto por estrés, por nervios, por esta situación de apremio? Claro, o sea que Horizonte Educativo no es tanto el pararse a hablar, sino que te maneja todo eso de los nervios y te enseña cómo estar psicológicamente para poder hablar, ¿no? Exactamente, lo que nosotros buscamos y que siempre creo que le decimos a los alumnos es que no vamos a hacer que desaparezcan los nervios, no se trata de eso. Es gestionar las emociones al momento de estar frente a un público. Pueden ser 5 personas, pueden ser 10 o 100, pero ¿cómo te manejas vos frente a un otro? ¿Cómo controles esa ansiedad? Seguramente que cuando pasás estás con nervios, te duele la panza, se te pone rígido los músculos, y bueno, tratemos de que eso no te dure toda la charla, sino que por lo menos sean los primeros 30 segundos hasta que vos te acomodas mentalmente y puedas arrancar. Y que cada alumno se lleve como enseñanza también, que es importante más el mensaje que los nervios. Vos estás parado frente a un público por una razón, para ayudar, para informar, para persuadir, para vender. Que eso sea prioritario en tu mente más que los nervios propios. Cada uno tiene una misión. Las palabras tienen mucho poder. Y si nosotros nos ponemos a pensar cuántas veces pudimos ayudar a alguien, amigo, conocido, con una palabra de aliento y evitar cosas, imagínate lo que podemos hacer brindando herramientas a través, en este caso, clases, a un otro para que sienta confianza y seguridad. Y es lo que pasó muchas veces en la vida. Nos han roto la confianza y la seguridad con etiquetas, con decirnos que no podés, que no vas a llegar, que no vas a alcanzar las cosas. Y sin embargo, hay que reconstruirnos desde nuestro interior para poder estar fortalecidos y que nada nos haga caer. Qué importante que es mirar hacia adentro y tener un desarrollo personal bien marcado para poder después transmitir. Bueno, cómo la locución y el camino que también usted estudió, arrancó y en primera instancia capaz ni se imaginaba que iba a terminar dando clases, pero cómo la locución
influyó en su desarrollo personal para después estar parada frente a las personas y transmitirle, porque yo la vengo siguiendo en Instagram y usted me hace mucho hincapié que la voz es una herramienta para transmitir. Entonces, bueno, que nos comente un poquito de cómo fue el desarrollo personal con esta materia. Sí, la voz es, como les decía, una herramienta poderosa, porque no solamente se trata de hablar, es cómo uno dice, cómo manifiesta las cosas. No es lo mismo decirlo, viste que muchas veces nos pasa, ¿cómo estás? Bien, pero ese bien tiene algo ahí escondido que seguramente alguna situación no buena está sucediendo. Encontrar la manera de comunicarnos con nuestro tono de voz, porque todo el tiempo estamos persuadiendo y todo el tiempo nosotros nos vendemos. Si entramos, en mi caso como profesor, a un aula encorvada, con un tono bajo, con desgano, y yo ya estoy comunicando como que estoy dando clases de manera automática. No es que hay que perderle energía, o sea, todo el tiempo vamos a comunicar. Por eso la voz hay que cuidarla. Vos decías fuera de micrófono lo importante de no exponernos a temperaturas extremas, ventilador, aire acondicionado, bebidas muy frías o muy calientes. Son también algunos cuidados que uno tiene que tener en cuanto a la prevención más de nuestra zona vocal, faringe, laringe. Pero tener en cuenta que nuestra voz hay que cuidarla en todo sentido. Uno tiene que estar pendiente y ser cuidadoso también de lo que va a preguntarle al otro. Por ahí incurrís en un problema de decir, che, ¿cómo está tu papá? No, mi papá murió. O sea, hay que ser muy cuidadoso con lo que uno dice y las maneras todo el tiempo. Muy consciente al momento de hablar y tratar de llegar al otro en cualquier conversación, saber aprovechar cada momento. Y esto, que muchas veces nos condiciona el celular, impide la comunicación. En este último tiempo está perfecto el tema de todo lo que es las redes sociales, la comunicación digital, la transversalidad y todo lo que implica el internet. Pero cuando vos pasás por el centro y ves una mesa de 5 personas y que están todos con celular, ay no, yo a mí me da una cosa porque digo, podrían estar aprovechando ese espacio para mirarse a los ojos, para conversar, que la comunicación es de otra manera. Porque si yo estoy hablando así, sí, bueno, te contesto las preguntas así mirando la pantalla, perdí conexión. Claro. Y es siempre importante esto, el contacto visual, todo el tiempo. También creo que influye mucho, tocando el tema del celular, que no vivimos el momento presente al momento de estar relacionándonos y comunicándonos. Lo mismo pasa también cuando mandamos un mensaje, por ejemplo, de WhatsApp, de un audio. Yo soy de las personas que le cuesta bastante mandar un audio porque si no digo todo prolijo con las palabras correctas, sea a mi mamá, a mi hermana o a usted, profe, es una cuestión que se me complica comunicar, pero también descubro que la comunicación a mí se me da de manera escrita. Sí. O sea, puedo transmitir de otra manera escrita. Porque cuando estoy mandando un audio me pasa como cuando estamos charlando y estás con el celular, tenés una desconexión porque ya estás pensando en otra cosa. Es importante estar consciente en cada momento. Es importante, en este caso, ser parte de la entrevista y no estar imaginando o proyectando mentalmente, porque los pensamientos van mucho más rápido de lo que uno cree, alguna reunión. El estar hoy acá en este momento es disfrutar y aprovecharlo, sacarle el jugo. Yo creo que a cada uno, si lo viviera de esa manera, el día sería más largo. Porque siempre estamos en un lugar, pero ya estamos planificando las vacaciones, qué vamos a hacer mañana. Es perfecto el tema de la planificación, pero vivamos el hoy, lo estrujemos este instante y el día es más largo y es más rico. Es como decir, estás comiendo el almuerzo y pensando en la cena. Exactamente, sí, que muchas veces nos pasa, ¿no? Y bueno, a ver, yo le decía a nuestro invitado anterior, que es el profe Maxi de Horizonte, que la verdad nos aportó mucho valor, Sí. que muchas veces nosotros nos ponemos metas y las metas nos calcomen la cabeza hasta el punto de lograrlas, pero no disfrutamos del proceso. Y el proceso también es estar en el momento presente, disfrutando de lo que hago y enamorarme del proceso, del sistema que voy a seguir para lograr alcanzar esa meta. Nosotros hoy proyectamos tener un podcast exitoso
pero disfrutamos del proceso. La meta es tener el podcast exitoso. El proceso es esto, disfrutar una conversación con alguien que nos aporte valor a nosotros y podamos transmitir ese valor también a nuestro público. Entonces, el momento presente es muy importante y la comunicación conectada creo que es la clave para todo, para hacer de nuestra... Porque estamos de pasadita, ¿no? Acá yo me di cuenta muy joven, con 24 años, que estamos de pasadita. Entonces disfruto cada almuerzo con mi esposa, cada salida con mi papá, que hoy lo tengo y la verdad que doy gracias a Dios por tenerlo. Este momento de relacionarme con gente que ya está bastante avanzada en el camino de la comunicación, de la locución, y uno disfruta del momento presente, compartir amistades, relaciones, proyectos. Creo que la charla se está tornando bastante interesante. Sí, es sumamente rico poder esto de mirarse a los ojos. Como mencionábamos anteriormente, el tema del celular es fantástico. A mí me saca de apuro en lo laboral impresionantemente, igual que ustedes y a toda la gente que quizás nos está viendo. Pero cuando sea la hora del almuerzo, de la cena, 15 minutos, media hora, lo que dure, la otra persona puede esperar, ¿no? No es necesario chequear las redes sociales en ese instante donde es importante mantener o reconstruir el vínculo familiar, porque eso no vuelve, ese momento no se va a repetir, ese día no es lo mismo que el día siguiente. Y ahora para pasar ya a otro punto, el manejo de la voz, la persuasión con la voz, ¿qué beneficio nos da a nosotros, emprendedores, el saber ejecutarlo bien? La voz tiene tonalidades. La voz, para poder llegar a otra persona, tenés que aprender a manejar la velocidad, el volumen, la intencionalidad que le querés poner. Podemos vender, podemos informar, podemos presentarnos frente a un público para contar algo, pero si lo hacemos de manera monótona, llana, aburrida, el otro se va a ir, no te va a escuchar, sí va a agarrar el celular y se va a poner a hacer otra cosa. Pero si uno le pone énfasis a las palabras, si le pone ritmo, si le da cierta musicalidad a lo que uno dice, le das la posibilidad al otro de que te preste atención. Que cuando vos ves que el otro está quieto, vos vas a levantar la voz y vas a empezar a hablar de otra manera. Y todo el tiempo tenés que girar en una dinámica que le permita al otro estar conectado. Que vos desde tu lugar de orador, presentador o docente, emprendedor, puedas estar manteniendo esa visual con el otro. Conexión necesitas, la gente está muy desconectada. Entonces, cuando le prestás atención, lo mirás a los ojos y te digo no desde una manera intimidante, pero sí haciendo un paneo si te toca ser orador a todos, lo estás incluyendo. Estás haciéndolos parte de algo, de lo que vos estás diciendo, y que son importantes el mensaje que le estás diciendo. Entonces, conectar con la vista es una forma de recuperar la conexión y de poder llegar con tu mensaje, que puede ser esto, ¿no? De la venta, de informar o de entretener. Bueno, qué importante que es el manejo de la voz, ¿no? Porque bueno, Alejo es el filmmaker, editor de todo este proyecto y muchas veces a mí yo considero que me hacen falta muchas cosas a la hora de comunicar cuando generamos contenido para nuestras redes sociales. Y él lo tiene que ir acompañando con la edición persuasiva, de agregarle imágenes, sonidos. Ahora, si a eso le sumamos un buen manejo de la voz, nos quedarían videos de alto valor que queremos transmitir de una manera tan impactante que hoy, como estamos en una era de la inmediatez donde todos hacemos el scroll rapidísimo, captar la atención de las personas, sumado a un buen manejo de la voz, la edición persuasiva y un tema que sea relevante, a todos nos beneficiaría como emprendedores, tanto físicos como digitales, porque hoy el que no está en redes sociales tampoco existe. A mí en un momento me tocó replantearme ese tema, ¿no? Porque por ahí dicen, ay, pero qué egocéntrica, está en las redes sociales y todo publica, desde lo que come hasta lo que hace como trabajo, pero no se trata de eso. Es una cuestión permanente del marketing personal. Y no es una cuestión de egos, es una cuestión de decir, me muestro para que la gente sepa lo que hago y lo que puedo hacer, y es el espacio donde puede ser para que vean lo que yo hago y me contraten, porque es la única manera. Ustedes no se van a enterar lo que yo hago si no está publicado. No te digo que van a estar en todas las plataformas, porque tampoco
es, digamos, el público que uno ve. Hay que analizar, hay que hacer todo un diagnóstico, un trabajo de un estudio. Exactamente, pero a partir de ahí elegir en qué plataforma vas a estar. Y que una plataforma te derive a la otra, como te estaba mostrando en Instagram, bueno, es la manera que todo esté interconectado y de a poco ir aprendiendo. Tuve que aprender, me falta también en cuanto a marketing, pero todo lo que pueda hacer reels, historias, publicaciones de trabajo es elemental en este tiempo, y más siendo emprendedor. Quiero vender zapatos, celulares, mi servicio, y tengo que estar en redes, si no la gente no me va a encontrar. Y el hecho de poder crear esa comunidad, ya decía, de bueno, parece egocéntrico publicar, estoy comiendo, salí a pasear, pero vos creas esa comunidad y el hecho de poder llegar a vender, ya tenés, bueno, conozco a esta persona, y no son solo fotos de zapatos, de carteras, y no sé si de verdad es una persona la que me vende, porque ahora saltó mucho lo que son las estafas online. Sí. Y el hecho de ver una persona que publica, estoy acá, salí a comer con tal cartera, estoy acá con esta remera de mi marca. Y sí, la sirve y queda bien en diferentes aspectos del día. Quiero comprarla y me gusta. Yo también hago ese tipo de cosas y quiero tener ese indumentario. Es una conexión, bueno, hoy las conexiones orgánicas muchas veces ya no son el face to face, sino que es en las redes sociales. Sí. Y yo siempre digo que hoy, en el siglo que estamos, nuestro mejor currículum es nuestro perfil de Instagram. Porque yo, para saber, bueno, al margen de que ya la conocía por Horizonte Educativo y los chicos que trabajamos acá en Coworking, cuando me quise interiorizar en quién es Mariela, entré a su Instagram y ahí me di cuenta que no solamente locutora, sino que tiene una amplia capacidad de otras cosas por medio de las redes sociales. Si hoy no tenés redes sociales, no sos nadie, porque ahí está quién sos vos, y generás un contenido que te hace conectar con la gente, como decía Alejo, y eso nos da seguridad también para comprar, para consumir. Bueno, yo encontré la oportunidad de seguir estudiando, porque me encanta seguir estudiando, y como veía que el tema de las redes sociales tenía que ser algo elemental al momento de potenciar mi trabajo y mostrar, empecé a estudiar la licenciatura en medios audiovisuales que se da en la Universidad de Santo Tomás de Aquino en Tucumán. Así que estoy transitando ese tramo y viendo todo esto de la importancia de cruzar información y de mostrarte y de crear estos contenidos, porque es la única manera. Bueno, no es la única manera, pero es la manera moderna de mostrar nuestro trabajo y que nos llamen y nos contraten. Y más hoy, que el contenido corto nos da viralidad. Si tenemos, como hablábamos recientemente, un contenido con un buen manejo de la voz, una buena edición persuasiva, eso es lo que llama la atención de las personas. Pero también tener el contenido largo, que es el contenido que nos hace conectar con nuestra audiencia, como ya sea un podcast, un video de YouTube, un vivo de Instagram, tener habilidades para saber comunicar lo poquito que mostramos, y ya que entrar en profundidad es también la manera orgánica de decir, esta persona es un referente de lo que me está hablando. Sí, por ejemplo, en la carrera veíamos materias como narrativa transmedia, periodismo digital y todas relacionadas con esto de cómo escribir, porque no es lo mismo escribir para Instagram que para Facebook. O quizás se dice que ahora una persona de 18 años no es que está en Facebook, su plataforma es otra, TikTok. Es impresionante la campaña política que se hizo a través de TikTok, por lo menos, sabiendo que el público es otro, es más dinámico, es el que tiene el dedito que corre, y si no te gustó los videos en los primeros 5 segundos, chao, se te fue. Son diferentes tipos de consumo también, porque yo, por lo menos a la gente de mi edad, creo, de mi generación, entra a Facebook, pero más que nada para informarse. O te saltan los cumpleaños y vos sabés que vas a saludar y listo. Pero si entras a TikTok, Instagram, es para desconectarte, no para informarte. Y son diferentes tipos de conectar con los demás. Sí, distintas maneras de transmitir. Sí. Y bueno, las redes sociales son una herramienta poderosa que creo que tenemos que apalancarnos de ella. Nosotros encontramos el beneficio por medio de los podcasts, como siempre compartimos, de un macro video, sacar micro videos, que los micro videos son nuestro contenido viral, y el macro video es el contenido que ya nos hace conectar con las personas.
Entonces, tener la posibilidad de aportar valor por este medio de comunicar está bastante buena. Encontramos nuestra pasión en los podcasts. Y sabes que todo el tiempo nos estamos vendiendo. Todos los días, desde nuestra ropa, desde nuestra actitud al llegar a algún lugar, desde cómo saludás, si estás con una sonrisa o no. O sea, todo es comunicación. En realidad, el 7% es, dentro de la comunicación, el tema de las palabras y el contenido. El 38% tiene que ver con mi tono de voz. Cómo lo digo, con qué velocidad, con qué altura digo las cosas. Y el resto, el 55%, es la comunicación no verbal. Entonces hay que cuidar todos los aspectos, las actitudes, las miradas, la manera en cómo me expreso, si me sonrío o no. O sea, no es lo mismo entrar a un lugar con una media sonrisa, que yo ya estoy generando esta neurona espejo, que vos también me vas a devolver una sonrisa en la comunicación, que entrar con cara seria y uno diría, ¿qué le pasa a esto? Claro, en todo el tiempo es esto de comunicar. Bueno, profe, y ya para ir cerrando lo que fue este episodio, que la verdad nos abrió un montón la cabeza, pero queremos llevarnos una joyita porque estamos en el proceso de generar contenido para nuestra marca. ¿Qué tips nos podría dar sobre el uso y manejo de la voz, también un poquito el manejo de las manos, para decir, y también romper la barrera mental del síndrome del impostor, que soy conocedor de un tema pero no me animo a expresarlo, y cuando me paro frente a la cámara estoy así tímido, hablando con miedo? ¿Qué tips que nos podría regalar para nosotros y para nuestra audiencia que también genera contenido para sus redes sociales, para poder mejorar en esta habilidad? Yo creo que lo importante es pensar en que todos podemos comunicar. Todos tenemos el poder de comunicar y tenemos que trabajar en la importancia de conectar con el otro. ¿Qué nos pasa muchas veces? Que dijimos, hemos perdido seguridad y confianza. Seguramente muchos, o ustedes o la gente que nos está viendo, escuchando, tienen un montón de libros en PDF y se la pasan leyendo y tienen mucho material en la cabeza, mucho conocimiento, pero ¿para qué te lo vas a guardar? ¿Para qué va a quedar solamente en la carpeta de nuestra computadora sin poder darle poder a eso? Si cada uno sabe expresar, no tiene las técnicas quizás, pero es importante poder compartir. De ahí nace la posibilidad de dar cursos. Yo digo, no puedo tener tantos archivos en mi computadora si a mí me gusta esta materia y hay gente que seguramente le va a servir. Creo que empezó como un servicio más que nada. Animarse. Al principio va a costar, pero si esperamos la perfección, no va a llegar. Vos hablaste de disfrutar el proceso. Hay que animarse. Hay una frase que siempre le digo a mis alumnos, es que si para aprender a nadar te tenés que tirar al agua, para aprender a hablar te tenés que parar al frente y empezar. No empeces a pensar que eso va a salir perfecto. Lo vamos mejorando en el camino y hagamos esto. Filmémonos. Nos grabamos, practicamos en la casa, empezamos a ver, digamos, y hacemos un primer diagnóstico. Y a través de eso vamos mejorando nuestra postura corporal, nuestro tono de la voz, nuestra mirada. Pero anímate a nadar en este mundo de las comunicaciones, porque si no tu proyecto va a quedar en tu cabeza y nadie va a saber, porque no lo sabes expresar. Va a quedar en tu mente ese hermoso proyecto y alguien lo va a hacer por vos y vas a trabajar para otro. Entonces uno puede ser emprendedor en la medida que exprese lo que quiera, busque las herramientas, se anime a hablar de a poco y empiece un camino de comunicación, que es la única manera de poder concretar las cosas, hablando. Otros nos van a pasar por encima si no nos animamos a poner en palabras aquello que nosotros tenemos en la cabeza. Me voy con esa frase, ¿cómo es? Para nadar. Para nadar, te tenés que tirar al agua porque nadie nos va a dar el tutorial a través de las redes para aprender. Si para aprender a nadar tenés que tirarte al agua, para aprender a hablar en público tenés que pararte frente al público. O para aprender a hablar frente a la cámara tenés que pararte frente a la cámara, si no te queda de otra. Lo tenés que trasladar al ámbito que tengas dificultad, pero desafío. Si tenés miedo, hacelo con miedo, pero hacelo. En Hábitos Atómicos dice que podemos ser mejor un 1% todos los días. Yo me propuse grabar un video todos los días para ser mejor un 1%.
y al final del año somos 37 veces mejores que cuando empezamos. Buenísimo. Ahora, profe, ya como última pregunta, y estamos cerrando en 2023, excelente nosotros como podcast, como empresa, con los invitados que tenemos proyectados ya para el 2024, ¿qué proyecciones tiene Mariela para este año que entra? Seguir trabajando en lo que es capacitación en locución y oratoria. Agradezco el reconocimiento de mis alumnos. Es importante no solamente tener este rol de docente, sino poder conectar con la gente. Y eso, gracias a Dios, se ha logrado porque termina siendo cada grupo un grupo de amigos. Seguir trabajando en las capacitaciones y seguir estudiando, porque creo que siempre es importante formarnos, estar al día dentro de lo que tiene que ver con esto de las comunicaciones y no quedarnos dormidos, porque nadie nos va a venir a tocar la puerta para decir, che, ¿querés venir a trabajar conmigo? Cada uno es gestor y es artífice de su propio destino. Buenísimo. No sé, Flaco, ¿tenés alguna pregunta para...? Yo, por el tema de locución, y que me dijo usted que trabajaba en la universidad, ¿qué recomienda para comenzar en esto de locución? Porque vi muchos locutores o gente que publica videos, que hace contenido, comenzar con teatro. ¿Y usted le parece recomendable o solo el hecho de hablar enfrente de una cámara y ir comenzando? Mira, cuando tengas la actitud y la tenés firme la actitud de empezar a comunicar y tenés que hacer todo esto que tiene que ver con capacitaciones, no importa por cuál comiences, porque quizás el teatro es una primera instancia y te ayuda a salir de una zona de quietud y animarte a generar personaje. Teatro, canto, locución, oratoria, ir a karaoke también puede ser. Entonces te vas sacando la timidez. Vas buscando espacios para compartir con otra gente donde vos sientas que podés hablar con confianza y que nada te frena. ¿Por qué guardarte lo que pensás? ¿Cuántas veces ha pasado quizás en la secundaria cuando el profesor preguntaba algo y no nos animábamos a levantar la mano por miedo a equivocarnos? O sea, siempre tenemos miedo a equivocarnos, a que no guste, a que no salga bien, a que no hable claro. Y somos siempre autocríticos muy mal nosotros, de nosotros mismos. Nos autoflagelamos todo el tiempo. Pero capaz que otra persona levanta la mano y es lo que vos pensabas. Y vos decías, ay, pero si es lo que yo iba a decir. ¿Y por qué no te animaste? Hay que animarse. Si tenemos miedo, hacelo con miedo, pero hacelo. Empezá desde ese lugar. Creo que tenemos la barrera más sencilla de atravesar, que es el miedo, porque una vez que lo pasaste, ya está. Pero si tenemos una sola vida, entonces ¿cuándo vamos a hacerlo si no es ahora? Nuestra vida es finita. Entonces hay que animarse a hacerlo en este instante. Y si estás escuchando, viendo este podcast, creo que es importante saber de que este miedo no nos tiene que bloquear. ¿Cuántas cosas, pensá, cuántas cosas dejaste de hacer por miedo? Un montón. Si yo te pido que anotes 5 cosas que dejaste de hacer por miedo o que no hiciste, y seguramente, voy a decir, no sé, irme de vacaciones, tomarme un avión, ¿y por qué no lo haces? Bueno, ahora la cuestión económica puede estar, digamos, dificultosa, pero hay que proyectarse, no nos quedemos con sueños postergados, porque todo es posible cuando le ponemos la energía necesaria para poder concretarlos. Bueno, profe, muchas gracias por su tiempo, por su experiencia. Esperamos tenerla en un próximo episodio, en otra. También tenemos programado otro tipo de formato para los podcasts, así que nos haría mucha ilusión volver a colaborar con usted. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación, encantadísima de conocerlos y les deseo muchos éxitos y que este emprendimiento de los podcasts ayude mucho a los emprendedores también a salir de esa zona difícil, porque no es zona de confort el no poder avanzar, es difícil, no es confortable, pero que se animen a dar ese primer paso, porque cuando uno da un primer paso, va de a poco todos los días haciendo un esfuerzo para seguir adelante y llegar a donde uno quiere.